Bueno, hola, mi nombre es Daniela. Seguramente habrás visto mi primer video. Si no lo viste, lo dejo en la descripción del video. El día de hoy quiero compartirte otra de las vivencias que he tenido con Dios. Eh, si nunca escuchaste hablar de Jesús, te invito a que puedas hablarme, enviarme mensajes a alguna de mis redes sociales, a Instagram, a Facebook, que también voy a dejar el link en la descripción, para que pueda presentarte a Jesús. Jesús es el que cambió mi vida. Lo dije también en el primer video y lo digo de nuevo en este. Jesús transformó muchas áreas de mi vida y una de esas áreas es las que te quiero hablar hoy. Voy a leer primero en San Mateo 8 del 23 al 27. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que pereceremos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Dios me habló con esta parte de la Biblia, una de las vivencias que tuvieron sus discípulos con Jesús, que dice que ellos estaban en la barca y vino una tormenta tan grande que ellos se asustaron tanto que pensaron que iban a morir. Y dice de que Jesús estaba durmiendo en la barca, en medio de la tormenta. Y esto me lleva a recordar algo que había vivido hace no mucho tiempo. En unos estudios que tuve, unos estudios que fui a hacerme al hospital, salió de que mi columna se había desviado. Yo ya tengo la columna desviada, pero en el estudio salió que se había desviado un poco más. Y los médicos me tratan y miran mi columna cada 6 meses para verificar de que la columna no se desvíe más de la cuenta, porque eso puede perforar los pulmones y traer muchos problemas, muchas complicaciones. Entonces habíamos ido con una amiga mía, habíamos ido al hospital y el médico me dijo que se había desviado la columna. No lo podía creer, el médico que se haya desviado la columna en 6 meses se desvió. Y me dijeron: bueno, vamos a hacer todos los estudios posibles antes de la operación y vamos a operarte de urgencia, porque no puedes estar con la columna así, no se puede desviar más de la que ya está desviado. En ese momento, yo después de eso, yo tenía que irme a la iglesia, tenía una actividad en la iglesia y me fui a la iglesia y me acuerdo que mientras estaba ahí, completamente en mi mente yo pensaba, ¿no? Y decía: Dios, ¿y ahora? Y yo le preguntaba al Señor: Señor, pero vos me dijiste que estabas conmigo, que vos me acompañabas y yo confío en vos, pero ¿qué hago ahora? ¿Qué va a pasar ahora, no? Y recuerdo que después de no mucho, como se apresuraron las cosas por ese tema, no pasó mucho tiempo, habrán pasado 2 meses que volví a ir de nuevo al hospital. Y me acuerdo que fue todo un proceso todo ese tiempo hasta que yo vuelva a ir al hospital de nuevo, ¿no? Y en ese proceso Dios me habla con esta palabra. Y el Señor me hablaba de la calma en medio de la tempestad, ¿no? En medio de la tormenta. Y yo en ese momento, mi corazón y mis pensamientos estaban en medio de una tormenta. En ese momento, muchos pensamientos se cruzaban por mi cabeza, que seguramente esos pensamientos te habrá cruzado por tu cabeza también y por la cabeza de muchos. De el llegar a pensar y decir: pero Dios, dijiste que estás conmigo, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y ahora qué pasa? Y como entré como en una desesperación, en esa desesperación en la que entraron los discípulos cuando se levantó la marea y pensaron que se iban a morir. Y Jesús en ese momento dice que dormía, ¿no? Y cuando Jesús estaba durmiendo parecía que Jesús no estaba, ¿no? Dios me hacía entender esto. Parecía que Jesús no estaba en medio de esa tormenta. Y en realidad sí, dice de que cuando lo despertaron en medio de la desesperación, diciéndole: Jesús, hace algo, nos vamos a morir, Jesús le dijo: pero ¿dónde está su fe? Hombres de poca fe, le dijo Jesús. Y sentí que Dios me lo dijo a mí en ese momento, que Dios me dijo: ¿dónde está tu fe? ¿No te das cuenta que soy yo el capitán de tu barca, el que está al control de todo esto que te está pasando? Y cuando Dios me dijo así, yo dije: fue Dios, de verdad, perdón, ¿no? Perdón por haber pensado que vos me habías dejado, perdón por haber pensado que
no te interesaba mi causa, que no te importaba lo que me estaba pasando. Y después de eso, después de que Dios puso paz en mi corazón, después de que Dios me hizo entender de que Él estaba al control y de que mi vida estaba en las mejores manos, que eran en sus manos, recuerdo que pasaron esos 2 meses que les dije al hospital, y después de hacerme el espinograma, todos los estudios que tenía que hacer para que el médico vuelva a revisar mi columna, me acuerdo que había ido con mi mamá esa vez al hospital y los médicos el médico saca mi historia clínica y me mira y me dice, estás acá porque se desvió tu columna de nuevo. Y yo le digo, sí. Y dice, bueno, vamos a medir, y se pone a medir el último espinograma que fue el con el que yo había ido. Y se empiezan a mirar con los doctores, había una doctora y otro doctor más con él. Y se empiezan a mirar entre ellos y empiezan a hablar y se acercan ahí en la computadora y yo no entendía nada. Y con mi mamá nos miramos y yo dentro mío dije, ay Dios, ¿qué pasó? Y me mira el doctor y me dice, no sé qué decirte, la verdad es que no tengo idea de lo que pasó, pero tu columna está igual, no se desvió. Me dice, ¿viste? Puede ser, me dice, si querés que te dé una explicación o que te diga algo, puede ser que se haya medido mal, me dijo. Pero la verdad es que es muy difícil que eso pase porque se mide con computadoras los espinogramas. Y bueno, me dijo, bueno, no hay operación, no hay nada, vamos a seguir viéndote cada 6 meses como siempre, te puedes ir tranquila. Y me acuerdo que después que yo me fui de ese lugar no podía creerlo, decía, wow, Dios. Porque entendí que lo que Dios había hecho había tratado mi confianza en Él, con todo eso que había pasado. Había tratado mi confianza en Él. Y automáticamente me acordé de una película, no sé si la vieron, está en Netflix, vayan a verla si no la vieron, que se llama La Cabaña. En La Cabaña está el protagonista de la película y está Jesús personificado, no en una persona. Y están en una barca justamente y la barca se empieza a llenar de agua. ¿No? Se empieza a llenar de agua, se empieza a llenar de agua y él le decía automáticamente a Jesús, empezó a mirar cómo se llenaba y le decía, pero me dijiste de que ibas a estar conmigo, me dijiste de que no me ibas a fallar, de que me amabas, ¿qué es lo que está pasando? Y Jesús le decía constantemente, mírame a mí, mírame a mí. Y él en medio de su desesperación no podía, hasta que logró mirar a Jesús y de nuevo la barca volvió a estar como estaba antes, ¿no? Y eso me hace entender de que ahí está el secreto, ¿no? En mirar a Jesús, en no dejar que la circunstancia que está pasando a nuestro alrededor, que la tormenta en la que a veces estamos, nos haga desviar nuestra mirada de Dios, nos haga mirar para otro lado y decir, che, pero ¿qué está pasando, no? Che, pero Dios, ¿dónde estás? Y muchas veces nos encontramos en esa situación, en donde pensamos que Jesús está durmiendo y no le importa nuestra vida, o en que pensamos en que Jesús no está al control, ¿no? O que se le está pasando algunas cosas. Eso es mentira, déjame decirte que eso es mentira, de que Dios está al control de cada situación de tu vida, así como en la mía, así como en el momento en el que yo me desesperé, Dios automáticamente vino y me dijo, no, yo soy capaz de calmar los vientos más grandes, las situaciones más desastrosas, de que no te desesperes, que Jesús está ahí. Lo único que quiere es que lo mires a Él, que en medio de toda la tempestad que estás pasando puedas ser capaz de levantar tus ojos a los cielos y clamarle a Dios. En medio de toda esta situación que estamos viviendo, como esta pandemia, que cada uno está en su casa y quizás cada uno esté peleando con distintas cosas, cada uno esté lidiando con distintas cosas, podamos mirar a Jesús y podamos clamarle a Él y podamos creer en Él, de que no va a ser mucho el tiempo que vamos a estar así, que ya vamos a poder volver a salir, y de que Dios está al control, que en medio de toda esta tormenta Dios está al control, que a Dios no se le escapa nada. Jesús está al control de tu vida y al control de todo. Así que te invito a creerle, así como le creí yo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, a creer en sus planes y en todo lo bueno que Él tiene para vos. Te invito a creerle y, como dije anteriormente, si quieres aceptar a Jesús, si quieres que te presente a Dios, hablarme en mis redes sociales. Espero que este video haya sido de bendición. No olvides suscribirte, ponerle me gusta y comentar cuál fue la parte que más te gustó, si quieres contarme qué es lo que estás viviendo, lo que Dios hizo en tu vida, cuál fue la tormenta en la que Dios puso calma. Y nada, eso, que Dios los bendiga.